Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Salvador Ruiz Ruiz, Josan David Cardona Ramírez y Jorge Luis Núñez Benítez, su servidor. Y vamos a exponer acerca del sensor TMP36. El sensor TMP36 es un sensor de temperatura de bajo voltaje que proporciona la salida de lectura en grados Celsius. Se conecta a una alimentación entre 2.7 y 5.5 volts. Su rango de medición va de los menos 40 grados Celsius hasta los 125 grados Celsius. El rango máximo de operación de este sensor es de 55 hasta menos 55 grados hasta 150. La coyuntura de muerte del sensor se encuentra en los 175 grados. El factor de escala de este sensor es de 10 milivolts por Celsius, por grado Celsius. Como se puede observar, el sensor TMP36 presenta el siguiente comportamiento. Tiene una relación de voltaje sobre temperatura de 10 milivolts sobre grados centígrados, como antes mencionamos. Cuenta con una entrada de voltaje tierra y el voltaje de salida que será medido, y un pin de apagado llamado shutdown, que funciona cuando el voltaje de entrada no se encuentra entre el rango mencionado. Este es el diagrama de bloques del sensor, que es donde se explica que la variable física de entrada es la temperatura, que es lo que va a captar el sensor TMP36. Lo que va a sacar este sensor es una variación de voltaje, y después esta variación de voltaje la vamos a amplificar para que podamos tener un mayor rango de medición. Esta es la simulación en Tinkercad, y como se puede ver, tenemos aquí el sensor TMP36 conectado en sus tres terminales. La de hasta la derecha es tierra, la del centro es la salida de voltaje que va a dar el TMP, que va a ser la medida, y la primera patita, que es la de hasta la izquierda, va a ser la entrada de voltaje, que estaba conectada a una batería. Estos son dos ejemplos de mediciones del TMP36. Uno a su izquierda es el de 20 grados centígrados y el de su derecha es de 30 grados centígrados. Y esta es la tabla de temperaturas de temperatura voltaje de un sensor que va de los menos 40 a los 125 con un paso de 10. Podemos ver aquí que el comportamiento es prácticamente lineal. Y ya. Con base en los datos presentados anteriormente, es posible obtener una curva característica experimental que relacione el voltaje contra la temperatura. En este caso, nuestro voltaje está en milivolts y la temperatura en grados Celsius. Se eligió todo el rango de medición de menos 40 a 125 grados centígrados, y algo importante es el R cuadrado que nos muestra, el cual es de 0.998, y este determina qué tanto se aproxima el modelo lineal a nuestros datos experimentales. Mientras más cercano a uno es mejor, y ya se puede alcanzar a percibir que el comportamiento parece no ser lineal del todo, o existen ciertas variaciones en las regiones de temperaturas más bajas y también en las más altas, tal como se muestra en la pantalla. Es importante hacer una comparación entre las curvas que proporciona el fabricante y la obtenida. En este caso, a 50 grados Celsius, se puede observar que aproximadamente las dos están a 1000 milivolts. Sin embargo, a 0 grados Celsius, el fabricante da aproximadamente 510 o 520, y en nuestro caso el valor es de 500. A pesar de que el comportamiento es lineal y es muy parecido, hay que hacer algunos ajustes. Tal es el caso de lo que se presentará más adelante. Sin embargo, con base en los resultados, es posible obtener una función lineal de la fórmula y igual a x más b, donde, como se sabe, a es la pendiente, en este caso está en milivolts sobre grados Celsius, x es nuestra temperatura y b es nuestro término independiente que desplaza el valor en el eje y.
Finalmente, con base en el modelo anterior, se obtiene la recta y igual a 10.191 por la temperatura más 490.15. En este caso se hizo el ejemplo de 50 grados Celsius y se obtuvo un valor de 999.7 milivolts. De acuerdo con datos más presentados más adelante, el valor del fabricante es de 1010 milivolts, lo cual muestra una ligera diferencia. Y también se puede obtener la relación voltaje-temperatura, la cual es básicamente la pendiente y es de 10.191 milivolts sobre grado Celsius. Bueno, como les mencionaba, es necesario hacer ciertas modificaciones en la curva característica, ya que el comportamiento lineal a menos 40 grados Celsius y a 125 no se presentaba, no se respetaba. Por lo tanto, se decidió ajustar el rango a de menos 30 a 120 y el R cuadrada que se obtiene es mucho mejor, de 0.9999, por lo cual se puede afirmar que el modelo lineal es mucho mejor para este rango de datos. Con esto se obtiene la ecuación y igual a 10.017 por la temperatura más 503.98. Nuevamente tomando como ejemplo los 50 grados Celsius, se obtiene 1004.83 milivolts, lo cual es mucho más cercano a los 1010 del fabricante. Y de igual manera se obtiene la relación de voltaje-temperatura, que en este caso es de 10.017. Esto también se acerca muchísimo más al valor de 10 milivolts sobre grados Celsius que proporciona el fabricante. Finalmente tenemos el error relativo porcentual. En este caso, BA es nuestro voltaje medido y BE es nuestro voltaje real. Tal como muestra la fórmula, es posible obtener el error relativo y como se puede apreciar, a temperaturas muy bajas el error es muy alto, lo cual es un aspecto a considerar para temas de aplicaciones. Y de igual manera, a temperaturas muy altas el error comienza a incrementarse, en este caso puede llegar hasta el 3%. Lo mejor es un rango de operación intermedio con errores porcentuales entre el 1 y el 2%. Y bueno, es importante mencionar cómo se obtuvieron los valores proporcionados por el fabricante. Como se sabe, aquí está su curva característica que ellos muestran, sin embargo no dan la ecuación de la recta, por lo cual se tuvo que realizar esta cuadrícula en el cual las líneas verticales son nuestras temperaturas de interés, menos 40, menos 30, etcétera, y nuestras líneas horizontales muestran 40 milivolts. Y de esta manera ya se puede buscar en qué valor intersecta y obtener un valor próximo y adecuado. Y estas pues líneas están distribuidas uniformemente, con lo cual se obtienen resultados más confiables. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver las características estáticas de nuestro sensor que podemos observar en el datasheet. Y pues bueno, podemos encontrar que el error relativo promedio es de 4.05% y su rango de medición va de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. Esto lo podemos comprobar de igual manera en la simulación que presentamos en Tinkercad. Su rango de medición lineal es desde los menos 30 a los 120 grados centígrados, ya que un poco más abajo, por ejemplo, a los menos 35 grados centígrados y un poco más arriba, ya llegando a los 125, se comporta de una manera un tanto extraña. La relación de voltaje-temperatura es de 10.191 milivolts. Hay que tomar en cuenta que esta relación toma en cuenta los milivolts a grados centígrados para todo el rango. Sin embargo, para el rango lineal es de aproximadamente 10.017, de igual manera con milivolts sobre grados centígrados. Se alimenta de una fuente que es de 3 volts. Sin embargo, en el datasheet podemos encontrar que puede operar desde los 2.7 y máximo a 5.5 volts antes de que se pueda llegar a quemar. Y la corriente de suministro es de 300 miliamperios. Ahora vamos a pasar a ver dos tipos de circuitos con los cuales podemos llegar a ver la amplificador que se nos requiere en el problema. La primera es utilizando dos amplificadores inversores, el primero con la ganancia deseada y el segundo con la ganancia únicamente de 1. Sin embargo, como son dos inversores, es como si fuera un menos con menos y se vuelve un más al final. Por lo tanto, al inicio el máximo era 1.75 y al final resulta ser el 17.5 voltios. La segunda opción, que es un poco más sencilla, es con un amplificador no inversor,
y únicamente ajustamos las resistencias para que dé una ganancia de 10. Y como podemos observar, el voltaje de entrada es 1.5 y el de salida es igual 17.5 aproximadamente. Pasamos a ver nuestra simulación en Tinkercad. Utilizamos una batería de 3 voltios para alimentar nuestro sensor. Tenemos nuestro amplificador operacional y tenemos 2 fuentes de energía que alimentamos con 20 voltios cada una. La rama positiva está conectada a nuestro OP-AMP y de igual manera de la otra fuente, como necesita estar invertida, la parte negativa es la que alimenta nuestro OP-AMP. Podemos observar que el voltaje de salida es 17.5 al máximo cuando se encuentra en los 125 grados centígrados. Estas son nuestras dos resistencias R1 y R2 de 1 kilo y 9 kiloohms. Y esta es nuestra resistencia de carga que se encuentra al final de nuestro sistema. Finalmente podemos encontrar nuestra tabla de temperatura en la cual relacionamos nuestros voltajes de salida de las temperaturas que van de menos 40 a 125 grados centígrados ya después de nuestra simulación en Tinkercad. Podemos observar que a los menos 40 grados centígrados es de 1000 milivoltios o 1 volt y de ahí va aumentando progresivamente hasta los 125 grados centígrados que resulta ser 17.500 milivolts o lo mismo que 17.5 volts. Aquí podemos observar una gráfica en la cual se comparan las dos rectas. La primera, que es la naranja, que es cuando es únicamente la salida del voltaje del sensor. Y la segunda ya es la salida del voltaje cuando pasa después del OP-AMP. Vamos a observar que las pendientes, bueno, esta pendiente azul es 10 veces más grande que esta naranja debido a la ganancia. Y vamos a observar que la R cuadrada nos da aproximadamente 1. Esto nos indica que es muy lineal el sensor. Como se mencionó anteriormente, las únicas partes donde no lo es más o menos en la última parte, cuando es menor a los menos 30 grados centígrados, y a la parte más alta, que es ya llegando a los 125 grados centígrados. Finalmente, pues nuestras conclusiones es que el error obtenido es menor a 5%, y esto pues depende mucho de la aplicación y de los rangos que estamos observando. A temperaturas muy bajas, como por ejemplo menos 30, menos 40 grados centígrados, el error incrementa considerablemente, por lo tanto, se recomienda utilizar este tipo de sensor a temperaturas un poco más altas, de los menos 10 a los 100 grados centígrados, a lo mejor un poco más. Sus posibles aplicaciones son alarma contra incendio, gestión de temperatura de la CPU, sistema de control de temperatura ambiental y aire acondicionado. No se recomienda utilizarlo para procesos industriales, ya que la resolución de este sensor es muy baja y no es muy exacta para este tipo de proyectos. Por lo tanto, no se recomienda, únicamente para fines, por así decirlo, académicos. Y al incluir la etapa de amplificación, se agrega un nuevo componente, otro OP-AMP, al final, para verificar que este opere de manera lineal. Finalmente, pues estas son las referencias que nosotros utilizamos para basarnos en nuestro proyecto. Muchas gracias.